Nunca pensé que 6 meses de mi vida se borrarían con una sola frase leída en voz alta. Cuidé a mi suegra día y noche. La alimenté cuando ya no podía sostener la cuchara. La limpié cuando perdió la vergüenza y la dignidad. Dormí en una silla dura, con la espalda rota y el corazón lleno de esperanza. Y aún así, el día que murió, dejó todo a otra persona. No fue el dinero lo que me destrozó. Fue entender que, para ella, yo nunca fui nada. Antes de continuar, quiero decirte algo importante. La mayoría de las personas que escuchan estas historias no están suscritas. Y cada suscripción ayuda a que relatos como este sigan viendo la luz. Si alguna vez has amado, cuidado o entregado tu tiempo esperando un gesto, suscríbete ahora. Porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene después duele más. Cuidé a mi suegra durante 6 meses. Cuando el médico dijo que no quedaba mucho tiempo, mi esposo bajó la mirada. No lloró. Solo asintió, como si esa noticia llevara años esperándolo. No puedo dejar el trabajo, me dijo esa noche. Es solo por un tiempo. ¿Podrías ayudarme? Ayudar. Esa palabra parecía pequeña, inofensiva. Acepté sin pensarlo. Porque así soy. Porque creí que el amor también se construía con sacrificios silenciosos. Mi suegra vivía sola en una casa grande, antigua, de esas que huelen a pasado y a cosas que no se dicen. Al principio aún caminaba despacio, apoyándose en las paredes. Me observaba todo el tiempo, sin agradecer, sin quejarse. Solo miraba. Los primeros días me levantaba antes que el sol. Le preparaba el desayuno exactamente como lo quería. Pan blando, café tibio, nada de azúcar. Si me equivocaba, no decía nada. Simplemente empujaba el plato. Yo lo volvía a hacer. No porque me lo pidiera, sino porque necesitaba sentir que estaba haciendo lo correcto. Con el paso de las semanas, su cuerpo se fue apagando. Ya no podía bañarse sola. No podía ir al baño sin ayuda. No podía dormir sin que yo estuviera cerca. Había noches en las que me llamaba solo para asegurarse de que seguía allí. ¿Sigues despierta? Sí, respondía yo. Aquí estoy. Y era verdad. Mi esposo venía los fines de semana. La besaba en la frente. Le hablaba de trámites, de papeles, de cuando todo termine. Yo me quedaba en la cocina, escuchando, como si no existiera. Una tarde, mientras le acomodaba las almohadas, me tomó la muñeca con fuerza. No esperaba ese gesto. Sus dedos eran fríos, pero firmes. No todos hacen lo que tú haces, me dijo. No olvides eso. Ese día lloré en silencio. Pensé que, quizás, al final, ella sí lo veía. Pasaron los meses. Mi vida se redujo a esa casa. Perdí peso. Perdí horas de sueño. Perdí amigas que dejaron de llamar cuando siempre decía no puedo. Pero gané algo. O eso creí. Una cercanía. Una especie de vínculo extraño, duro, incómodo. Algunas noches, cuando el dolor no la dejaba dormir, me pedía que me quedara sentada junto a la cama. A veces hablaba de su pasado, de errores, de decisiones que ya no podía cambiar. Nunca mencionó el futuro. Nunca habló de agradecimiento. Nunca dijo mi nombre con cariño. Solo hablaba. Y yo escuchaba. Un martes por la madrugada, dejó de respirar. No hubo palabras finales. No hubo despedida. Solo ese silencio pesado, definitivo. Llamé a mi esposo. Llegó una hora después. Se quedó mirando el cuerpo. Y lo primero que dijo fue, tengo que llamar al abogado. Ahí sentí algo extraño. Como si algo se cerrara. Como una puerta que yo nunca supe que estaba abierta. El funeral fue pequeño. Personas que no vi en 6 meses aparecieron con flores y lágrimas prestadas. Yo me quedé al fondo. Cansada. Vacía. Una semana después, nos citaron para la lectura del testamento. Yo no esperaba nada. De verdad. Ni dinero. Ni objetos. Ni palabras. Solo. No esperaba sentirme invisible. Cuando el abogado comenzó a leer, mi esposo apretó mi mano. Pensé que era un gesto de apoyo. Hasta que escuché el nombre de otra persona. Y luego, otra vez. Y otra. La casa.
Las cuentas. Los recuerdos. Todo. Para alguien que no estuvo allí. Alguien que no limpió heridas. Que no sostuvo cucharas. Que no escuchó lamentos a las 3 de la mañana. Alguien que solo aparecía en historias vagas. Nunca en los días difíciles. Cuando terminó, el abogado levantó la vista y dijo: «Eso es todo». Nadie me miró. Nadie explicó nada. Mi esposo soltó mi mano. Y en ese instante, supe que esta historia no trataba de una herencia. Trataba de algo mucho más profundo. El nombre que nadie esperaba. Salimos del despacho del abogado sin decir una palabra. El pasillo era largo, estrecho, y olía a papeles viejos. Cada paso resonaba como si alguien estuviera golpeando el suelo con un martillo invisible. Yo caminaba detrás de mi esposo. No a su lado. Detrás. Él no se giró ni una sola vez. Cuando llegamos al auto, se quedó de pie unos segundos, con las llaves en la mano, mirando al frente. Parecía buscar algo. O evitar mirarme. ¿La conocías?, pregunté al fin. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. No tembló. Eso fue lo que más me sorprendió. ¿A quién?, respondió, sin girarse. A la persona que heredó todo. Abrió la puerta del auto. Se sentó. Suspiró. Es alguien del pasado. Nada más. El trayecto hasta casa fue silencioso. No el silencio cómodo de dos personas cansadas, sino ese silencio tenso, lleno de palabras que nadie se atreve a pronunciar. Esa noche no dormí. No porque estuviera pensando en la herencia, sino porque, por primera vez en 6 meses, no tenía a nadie llamándome desde otra habitación. La casa se sentía extrañamente vacía, como si el sacrificio que había llenado mis días, de pronto no tuviera donde apoyarse. A la mañana siguiente, encontré una caja sobre la mesa del comedor. Era pequeña, de cartón viejo. El abogado dijo que esto era para ti, dijo mi esposo. Estaba entre las cosas de mamá. La miré sin tocarla. ¿Y por qué no estaba en el testamento? Se encogió de hombros. Tal vez, se le olvidó. No respondí. Abrí la caja despacio. Dentro había fotos antiguas, cartas dobladas, un pañuelo bordado con iniciales que no reconocí. Y en el fondo, un sobre cerrado. Mi nombre estaba escrito allí, con una letra firme, sin adornos. Mis manos comenzaron a sudar. Abrí el sobre. Dentro solo había una hoja. No todas las deudas se pagan con dinero. Eso era todo. Sentí un nudo en el estómago. No entendía. Pero tampoco era una despedida, ni un agradecimiento. Era algo más. Esa tarde decidí llamar al abogado. No para reclamar. No para discutir. Solo quería entender. La persona que figura como heredera principal, me dijo con voz profesional. Es alguien que su suegra incluyó hace muchos años, y nunca modificó. ¿Hace cuántos años?, pregunté. Hubo una pausa. Más de 20. 20 años. Yo ni siquiera conocía a mi esposo en ese entonces. ¿Puedo saber quién es?, pregunté. Legalmente, sí. Personalmente, debería hablarlo con su familia. Familia. Colgué. Esa noche enfrenté a mi esposo. ¿Quién es ella? Se quedó mirando la televisión apagada. No es alguien importante. Lo fue lo suficiente para heredar todo, respondí. Respiró hondo. Se pasó la mano por la cara. Es la hija de una amiga de mi madre. ¿Amiga?, repetí. Asintió. Vivió aquí un tiempo, cuando yo era joven. Algo en su tono no encajaba. No mentía, pero tampoco decía la verdad. Los días siguientes empecé a notar cosas que antes no veía. Pequeños detalles. Pequeñas grietas. Una foto faltante en el pasillo. Un cuadro torcido que jamás había tocado. Una puerta cerrada con llave. Una que yo había limpiado 1000 veces sin preguntar. Una tarde, mientras ordenaba el armario de la habitación que fue de mi suegra, encontré un cuaderno escondido detrás de una fila de zapatos viejos. Era un diario. No tenía fechas. Solo pensamientos sueltos. Frases cortas. Anotaciones hechas con rabia. Y con miedo. No confíes en lo que parece correcto. Hay silencios que se heredan. Ella volverá.
Leí esa última frase varias veces. Ella. Esa noche soñé con una mujer que no conocía. Estaba sentada en la sala de la casa de mi suegra. Sonreía, como si siempre hubiera estado allí. Al despertar, tuve la certeza de algo inquietante. Yo no había cuidado esa casa 6 meses. Había custodiado un secreto. Un secreto que no me pertenecía. Pero que, de alguna forma, me habían dejado a mí para descubrir. Y todavía no sabía que lo peor no era haber quedado fuera del testamento. Lo peor era entender por qué. La verdad que nunca debí escuchar. El cuaderno no me dejó en paz. Lo llevé conmigo toda la mañana, de una habitación a otra, como si fuera algo vivo. Algo que podía mirarme cuando yo no lo hacía. No le dije nada a mi esposo. Ni una palabra. Lo observé. Durante el desayuno, noté cómo evitaba mirar hacia el pasillo que llevaba al cuarto de su madre. Cómo se levantó antes de terminar el café. Cómo salió de casa sin despedirse. Durante 6 meses yo había sido invisible. Ahora, era él quien empezaba a desvanecerse frente a mí. Cuando quedé sola, volví al armario. Abrí de nuevo el cuaderno. Esta vez con más calma. Con más miedo. Las páginas olían a humedad y a tiempo. A decisiones postergadas. No supe cómo protegerlo. Si ella vuelve, todo se romperá. Hay verdades que arruinan a los hijos. Mis manos temblaron. Pasé páginas más rápido. Las letras se volvían más duras, más directas. Él no es quien cree ser. Yo cargué con la culpa. Ella se fue, pero dejó algo atrás. Cerré el cuaderno de golpe. Sentí una presión en el pecho. No entendía completamente lo que estaba leyendo. Pero mi cuerpo sí. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui a la habitación cerrada. La puerta estaba al fondo del pasillo. Siempre cerrada. Siempre limpia. Siempre fuera de los límites invisibles que nadie había marcado. Pero que todos respetaban. Probé la manija. Cerrada con llave. Busqué en el cajón donde mi suegra guardaba objetos pequeños. Llaves viejas. Cadenas oxidadas. Cosas sin nombre. La tercera llave funcionó. Al abrir, el aire me golpeó el rostro. Era un cuarto detenido en el tiempo. Una cama sencilla. Un escritorio. Una repisa con libros infantiles. Infantiles. Me acerqué despacio. Había dibujos. Juguetes antiguos. Y fotos. Fotos de un niño. El niño tenía el mismo gesto que mi esposo cuando fruncía el ceño. La misma forma de los ojos. La misma sonrisa incompleta. Sentí un mareo. En una de las fotos, el niño estaba tomado de la mano de una mujer joven. No era mi suegra. Era otra. Alta. Delgada. Mirada firme. En el reverso de la foto había una fecha. Y una palabra escrita con la letra de mi suegra. Ella. Escuché la puerta de la casa abrirse. Cerré el cuarto con torpeza. Guardé el cuaderno bajo mi ropa. Me senté en el comedor fingiendo leer. Mi esposo entró. Se detuvo al verme. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo cansada. Asintió. Fue a la cocina. Abrió el refrigerador. Lo cerró sin sacar nada. ¿Abriste el cuarto?, preguntó sin mirarme. Mi corazón dio un golpe seco. ¿Cuál cuarto?, dije. Silencio. El del fondo. Respiré hondo. Sí. No gritó. No se enfadó. Se sentó frente a mí. Apoyó los codos sobre la mesa. Y se quedó mirando sus manos. Sabía que esto iba a pasar, dijo. No respondí. Mi madre nunca confió en los secretos. Continuó. Pero tampoco sabía cómo decir la verdad. ¿Quién es ella?, pregunté. Cerró los ojos. Mi verdadera madre. El mundo no se detuvo. No hubo ruido. No hubo grito. Solo esa frase. Cayendo lentamente. Como una gota pesada. ¿Qué?, susurré. La mujer de la foto, dijo. La que heredó todo. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No una emoción. Una estructura completa. Entonces, tu madre. No lo era, interrumpió. No biológicamente.
Me contó la historia como quien repite algo que ya no duele, porque ha dolido demasiado. Su madre real quedó embarazada joven. No podía criarlo. Mi suegra, su amiga, se ofreció a ayudar. Al principio era temporal. Luego, definitivo. Ella nunca se fue del todo, dijo. Solo se quedó lejos. ¿Y el testamento? Pregunté. Tragó saliva. Fue su manera de compensarla. De devolverle lo que le quitó. ¿Y yo? Pregunté sin pensar. Me miró. Por primera vez en días. Tú no estabas en la historia, dijo. Y mi madre. Nunca supo cómo incluirte. Esas palabras dolieron más que cualquier herencia. No porque fueran crueles, sino porque eran honestas. Esa noche no dormimos juntos. Me quedé mirando el techo, pensando en cada gesto de mi suegra, en cada silencio, en cada mirada larga. Ella no me usó. No exactamente. Me observó. Me puso a prueba. Y decidió que yo no debía recibir nada. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta. Al abrir, la vi. Era la mujer de la foto. Más vieja. Más cansada. Pero con la misma mirada firme. Tenemos que hablar, dijo. Porque tú cuidaste a mi hijo. Y yo te debo una verdad. Y en ese instante supe que lo que venía después no iba a sanar nada. Solo iba a romperlo todo. Con cuidado. Lo que se entrega y lo que se roba. No la hice pasar de inmediato. Me quedé mirándola desde el marco de la puerta, como si al cruzar ese umbral algo fuera a cambiar para siempre. Ella tampoco habló. No parecía apurada. No parecía nerviosa. Esperaba. Mi nombre es Clara, dijo al fin. Aunque dudo que eso importe ahora. Me hice a un lado. Entró despacio, observando la casa como quien regresa a un lugar que conoce, pero que ya no le pertenece. Pasó la mano por el respaldo de una silla. Tocó la pared del pasillo. Se detuvo frente a la puerta cerrada del cuarto del fondo. Nunca pude despedirme de ese cuarto, murmuró. Yo lo abrí, dije. Asintió. No me miró. Lo sé. Nos sentamos frente a frente en el comedor. El mismo donde mi suegra había pasado tantas tardes mirando por la ventana. Ahora su ausencia pesaba más que su presencia. Ella no fue una mala persona, dijo Clara. Pero tampoco fue justa. No respondí. Cuando quedé embarazada, tenía miedo, continuó. Miedo de no poder darle nada. Miedo de fallar. Respiró hondo. Ella tenía estabilidad. Una casa. Un esposo. Una vida ordenada. ¿Y tú? Pregunté. Yo tenía amor, respondió. Pero eso nunca ha sido suficiente. Me contó cómo al principio el acuerdo fue simple. Ella cuidaría al niño mientras Clara se organizaba. Meses. Un año. Como máximo. Pero el tiempo pasó. Las visitas se volvieron incómodas. Las decisiones. Unilaterales. Cuando quise llevármelo, ya era tarde, dijo. Él me llamaba por mi nombre. Y a ella, mamá. Tragué saliva. ¿Por qué no lo dijiste? Pregunté. ¿Por qué no peleaste? Me miró por primera vez. Sus ojos no tenían rabia. Tenían cansancio. Porque me dijeron que si hablaba, él sufriría. Guardó silencio unos segundos. Y yo lo creí. Miré mis manos. Pensé en mi suegra. En su manera de controlar sin alzar la voz. En su forma de decidir lo que era mejor para todos. Ella no me quitó a mi hijo, continuó Clara. Yo se lo entregué. Y me arrepentí cada día. Entonces, ¿por qué aceptar la herencia? Pregunté. Sonrió apenas. Porque fue su última forma de admitirlo. Sentí un escalofrío. El testamento fue su confesión, dijo. Tardía. Insuficiente. Pero real. En ese momento entendí algo doloroso. Mi suegra no quiso castigarme. No quiso premiarme. Quiso equilibrar una balanza que llevaba décadas torcida. ¿Y mi esposo? Pregunté. ¿Él lo sabe todo? Clara negó con la cabeza. No, dijo. Nunca supo los detalles. Solo lo necesario para seguir viviendo. Esa frase me atravesó. ¿Y tú? Añadió. ¿Sabes vivir con verdades a medias?
No respondí. La conversación terminó sin lágrimas, sin gritos, sin disculpas. Antes de irse, Clara se detuvo junto a la puerta. Ella te observó durante esos 6 meses, me dijo. Te vio cuidar, te vio cansarte, te vio quedarte cuando nadie más lo hacía. Entonces, ¿por qué? Pregunté. Clara cerró los ojos. Porque tú hiciste lo que yo no pude, dijo. Y eso, no siempre se perdona. Se fue. Esa noche enfrenté a mi esposo otra vez. Le conté todo. No interrumpió. No negó nada. Cuando terminé, se levantó de la mesa. Caminó hasta la ventana. Se quedó mirando la calle oscura. Toda mi vida fue una decisión de alguien más, dijo. Supongo que esto también lo es. ¿No estás enojado? Pregunté. Estoy cansado, respondió. Y no sé con quién. Dormimos espalda con espalda. No por rabia, sino porque ya no sabíamos cómo tocarnos. Los días siguientes fueron extraños. La casa dejó de sentirse mía. Cada objeto parecía pertenecer a otra historia, a otra familia. Un día encontré otra carta. Esta vez, dirigida a mi esposo. Nunca se la di. Decía, lo que se roba con buenas intenciones, también se roba. Guardé esa carta, porque entendí algo que me aterrorizó más que la herencia. Yo no había perdido dinero. Había perdido un lugar. Y lo peor, era que todavía no sabía. ¿Qué iba a hacer con eso? El lugar que nadie me dio. No le entregué la carta. La guardé en el fondo de un cajón, debajo de cosas que ya no usaba. Ropa que había dejado de ponerme. Papeles viejos. Recibos sin valor. Porque entendí que no todas las verdades buscan ser dichas. Algunas solo quieren existir. Como una grieta que no se repara. Pero que tampoco se ignora. Los días comenzaron a transcurrir con una normalidad extraña. Mi esposo volvió a su rutina. Al trabajo. A los silencios largos. A las noches sin preguntas. Yo hacía lo mismo. Pero por dentro, algo se estaba acomodando de una forma distinta. Ya no me sentía herida. Ni traicionada. Ni siquiera triste. Me sentía desplazada. Como si hubiera vivido 6 meses dentro de una casa que nunca fue mía. Cuidando a una mujer que nunca pensó incluirme en su historia. Amando a un hombre que nunca supo quién era realmente. Una mañana, mientras ordenaba la cocina, me di cuenta de algo mínimo. Pero definitivo. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien me preguntó. ¿Qué quería yo? No qué necesitaba. No qué debía hacer. No qué era lo correcto. ¿Qué quería? Ese mismo día recibí una llamada de Clara. Quiero verte, dijo. Hay algo que necesito entregarte. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de la casa. Cuando la vi entrar, supe que ya no me provocaba rechazo. Ni compasión. Solo una curiosidad tranquila. Sacó un sobre de su bolso. Lo colocó entre nosotras. No es dinero, dijo. Ni disculpas. Entonces, respondí. Es una decisión. Terminó. Dentro del sobre había una copia de un documento. Un anexo del testamento. Nunca leído en voz alta. Mi nombre aparecía allí. No como heredera. No como beneficiaria. Como testigo. Ella quería que tú supieras, dijo Clara. Pero no quiso decírtelo directamente. Leí el texto despacio. No quise darte nada que te atara a esta historia. Quise darte algo que te liberara. Sentí un nudo en la garganta. ¿Liberarme de qué? Pregunté. Clara me sostuvo la mirada. De nosotros. Entendí entonces algo cruel. Y brillante. Mi suegra no me dejó fuera por olvido. Ni por desprecio. Me dejó fuera. Para que pudiera irme sin deberle nada a nadie. ¿Por qué me das esto ahora? Pregunté. Porque mi herencia no es solo mía, respondió. Y porque tú cargaste con algo que nunca fue tu responsabilidad. Guardé el documento. No supe si agradecerle. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala. Tenía una copa en la mano. No estaba ebrio. Solo cansado. Clara vino hoy, dijo sin mirarme. Lo sé. Quiere vender la casa. El silencio se volvió espeso.
Dice que no quiere vivir rodeada de recuerdos. Continuó. Que ya pagó suficiente. Asentí. ¿Y tú qué quieres? Pregunté. Tardó en responder. No lo sé, dijo. Nunca lo he sabido. Me senté frente a él. Yo sí, dije. Me miró. Quiero irme. No gritó. No se sorprendió. Solo cerró los ojos. Lo imaginé, susurró. No me voy por la herencia, continué. Ni por Clara. Ni por tu madre. Me acerqué un poco más. Me voy porque aquí. Nunca tuve un lugar. Respiró hondo. Yo te amo, dijo. No dudé de eso. Pero no supiste verme, respondí. Esa noche dormí en la habitación de invitados. La misma que limpié tantas veces. La misma donde nunca me quedé. Por la mañana, preparé una maleta. Poca ropa. Pocos recuerdos. Antes de irme, pasé por el cuarto del fondo una última vez. El cuarto del niño que fue otro. Y de la madre que decidió por todos. No sentí rencor. Solo una claridad fría. Dejé la llave sobre la mesa. Al salir, no miré atrás. Porque entendí algo que nadie me enseñó antes. Cuidar, amar, entregarse. No garantiza pertenecer. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir ocupando espacios que nunca fueron míos. Lo que queda cuando ya no duele. No volví a saber de ellos durante semanas. Al principio, esperaba el sonido del teléfono. No por esperanza, sino por costumbre. 6 meses de mi vida habían estado marcados por llamadas, horarios, respiraciones ajenas. De pronto, el silencio era absoluto. Y extraño. Me mudé a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Nada especial. Paredes blancas. Ventanas grandes. Un lugar donde nadie sabía quién había sido yo antes. La primera noche dormí mal. No por tristeza, sino porque nadie me necesitaba. Eso también se aprende a soltar. Comencé a reconstruir mis días con gestos pequeños. Despertar sin prisa. Cocinar solo para mí. Caminar sin rumbo. Cada cosa sencilla se sentía como una decisión nueva. Un mes después, recibí una carta. No era de mi esposo. Tampoco de Clara. Era del abogado. La abrí sin apuro. Dentro había un documento adicional. Un último anexo. Registrado después del testamento. Pero antes de la muerte. Era legal. Irreversible. Mi suegra había dejado algo más. No dinero. No propiedades. Una grabación. Un audio. Mis manos temblaron al presionar el botón. Su voz sonó frágil. Pero Clara, si estás escuchando esto, significa que hice lo correcto, o lo inevitable. Hizo una pausa. Te observé durante meses. No por desconfianza, sino por miedo. Respiró hondo. Yo tomé decisiones que no me correspondían. Decidí por otros. Por mi hijo. Por su madre. Por mí. Silencio. Y cuando llegaste tú, vi algo que yo ya no tenía. Tragué saliva. Vi elección. La voz se quebró. Tú estabas allí porque querías. No porque te debieran algo. No porque te correspondiera. Otra pausa. Por eso no te dejé nada que pudiera retenerte. Porque lo único que mereces es libertad. El audio terminó. No lloré. Me quedé sentada, escuchando el ruido de la ciudad, entendiendo por primera vez que no todo abandono es castigo. A veces es un regalo torpe, mal envuelto, pero honesto. Días después, mi esposo me llamó. Su voz sonaba distinta. No rota. No firme. Real. Vendimos la casa, dijo. Asentí, aunque no podía verme. Clara se fue, continuó. Dijo que no quería empezar algo nuevo donde todo empezó mal. ¿Y tú? Pregunté. Tardó en responder. Estoy aprendiendo a no dejar que otros decidan por mí. Sonreí apenas. Eso toma tiempo. Lo sé. Hubo un silencio largo. Gracias, dijo al final. No pregunté por qué. Colgamos sin promesas. Sin reproches. Sin planes. Meses después, entendí que no había ganado. Ni perdido. Había salido. Y eso fue suficiente. Hoy, cuando recuerdo esos 6 meses,
No los veo como un sacrificio inútil. Fueron una revelación lenta. Aprendí que cuidar no siempre es amar. Y que amar no siempre significa quedarse. Aprendí que algunas personas te observan no para agradecerte, sino para decidir si eres capaz de irte. Y sobre todo, aprendí que mi valor nunca estuvo en una herencia. Estuvo en el momento exacto, en que cerré una puerta, sin esperar que alguien la volviera a abrir. Porque hay finales que no celebran, no castigan, no explican, solo liberan. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa.